En el tema que ahora comenzamos, dinámica, introduciremos los conceptos de fuerza y de masa y los relacionaremos con el movimiento de los cuerpos. La dinámica es la parte de la física que estudia las fuerzas que producen el movimiento de los cuerpos. En clases anteriores, en cinemática, aprendimos a describir cómo se movía un cuerpo. Para ello, es necesario conocer las ecuaciones horarias de la posición en función del tiempo, x de t, de la velocidad en función del tiempo, v de t, y de la aceleración en función del tiempo, a de t. Hasta ahora no nos hemos planteado qué hace mover un objeto, un cuerpo. Es decir, cuál es la causa que produce que ese cuerpo se mueva. ¿Por qué algo que está quieto comienza a moverse? ¿Por qué algo que se está moviendo se detiene? En otras palabras, ¿qué es lo que produce un cambio en la velocidad del cuerpo? La respuesta es la fuerza. Cuando empujamos un mueble, cuando sostenemos un portafolios, decimos que estamos haciendo una fuerza. También se puede cambiar la dirección del movimiento de un objeto por medio de una fuerza. Por ejemplo, al observar el movimiento de la pelota en un partido de tenis. La fuerza es la responsable de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Cambia su velocidad, modifica el vector velocidad, se acelera. La fuerza es la causa, el efecto es el cambio de velocidad, es decir, hay una aceleración. ¿Pero qué es una fuerza? Una fuerza es el resultado de una interacción entre distintos cuerpos. Si dos cuerpos no interactúan, no hay fuerzas. En la naturaleza, las fuerzas en una interacción siempre aparecen de a pares, una actuando sobre un cuerpo y la otra actuando sobre el otro cuerpo. Puede tratarse de una persona, cuerpo 1, que empuja o tira de un objeto, cuerpo 2. En este caso, la persona entra en contacto, es decir, en interacción con el objeto. Sin embargo, para que exista una interacción y aparezcan los pares de fuerza, no es necesario que los dos cuerpos estén en contacto. Si ponemos un objeto de hierro, cuerpo 1, cerca de un imán, cuerpo 2, vemos que el objeto se mueve, es decir, adquiere velocidad, cambia su estado de movimiento, pues aunque no se toquen, entre ellos existe una interacción magnética, una interacción de acción a la distancia. Otra fuerza con la que estamos muy familiarizados y que no necesita del contacto para aparecer es el peso, la fuerza con que los objetos son atraídos hacia la Tierra. Por razones históricas, las fuerzas se han clasificado de distintas maneras. En este curso hablaremos solo de fuerzas de acción a la distancia y de fuerzas de vínculo o de contacto. Ejemplos de fuerzas de acción a la distancia son la fuerza gravitatoria, es decir, el peso, la fuerza electrostática, la fuerza magnética. Ejemplos de fuerzas de vínculo o de contacto es cuando un cuerpo está apoyado sobre el otro o aquel provisto por sogas, por cuerdas. Alguien empujando un cuerpo, la fuerza de rozamiento o fricción que tiende a oponerse al movimiento. Por sencillez, o para simplificar, los efectos de la fuerza de rozamiento se ignoran, como lo hemos hecho en cinemática al estudiar caída libre, tiro vertical y el movimiento de los proyectiles. Hoy sabemos que esta clasificación en fuerzas de acción a la distancia y de fuerzas de contacto es obsoleta y que todas las fuerzas observadas en la naturaleza son producto de 4 interacciones fundamentales que se estudiarán en cursos más avanzados. Las 4 fuerzas fundamentales son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. En resumen, la fuerza es una magnitud física vectorial y por lo tanto tiene
dirección, sentido y magnitud o intensidad o módulo. Para un vector fuerza F en 2 dimensiones es importante recordar las siguientes relaciones. F en el gráfico puede proyectarse en un sistema de coordenadas cartesianas horizontal X y vertical Y. Las componentes de ese vector F son F sub X y F sub Y. F sub X es igual al módulo de la fuerza F por el coseno del ángulo alfa. Y la componente F sub Y es igual al módulo de la fuerza F por el seno del ángulo alfa. Utilizando el teorema de Pitágoras, el módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de F sub X y F sub Y. Y el ángulo alfa se puede calcular como el arco cuya tangente es el cociente entre F sub Y y F sub X. Como es de imaginar, sobre un cuerpo pueden actuar muchas fuerzas. Es decir, un cuerpo puede estar al mismo tiempo en interacción con varios otros cuerpos. En estos casos hablamos de fuerzas concurrentes. Por ejemplo, un barco tirado por varias lanchas. ¿Cómo cambiará el estado de movimiento del barco en este caso? La respuesta nos la indica la experiencia misma. Dependerá de hacia dónde y cómo tiran las lanchas. O sea, el movimiento del barco dependerá de si tiran todas en el mismo sentido o en sentidos opuestos, si tiran con igual fuerza o no. Es decir, que el efecto que vamos a ver, lo que afectará el movimiento del cuerpo, es la fuerza total o la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas que las lanchas hacen juntas. Lo denominamos fuerza resultante. Cuando la fuerza resultante es 0, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Por ejemplo, si 2 lanchas tiran del barco con igual fuerza y en sentidos opuestos, la resultante es 0 y el barco no se mueve. Es importante recordar a la hora de calcular la fuerza resultante que estamos sumando vectores. Matemáticamente representamos la suma con la letra griega sigma mayúscula. La fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas con el cuerpo. Recordemos que los vectores se suman coordenadas a coordenadas. Para hallar la resultante sobre un cuerpo, al igual que lo hicimos en cinemática, vamos a suponer que los cuerpos son puntos. Es decir, no nos va a importar en qué parte del cuerpo está aplicada la fuerza, aunque en realidad esto sí es importante para determinar cómo se moverá el cuerpo. La unidad en que medimos la fuerza en el sistema MKS es el newton. Un newton es igual a 1 kilogramo masa por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ya veremos más adelante por qué resulta esta combinación de kilogramos, de metro y segundo. Fue Isaac Newton, alrededor del año 1660, quien estudió la relación entre las fuerzas y el movimiento y explicó, mediante la formulación de 3 leyes, que la causa del movimiento es la interacción de un cuerpo con otro cuerpo, no necesariamente en contacto. La primera ley de Newton, o ley de inercia, dice: todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúan fuerzas o si la suma de estas fuerzas, es decir, la fuerza resultante, es nula. Esta ley nos indica que si la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo es nula, es decir, F sub r es igual a 0, el cuerpo mantendrá la velocidad que tenía. En el caso en que estuviese detenido, v es igual a 0, permanecerá en reposo. Este caso es un ejemplo muy intuitivo. De nuestra experiencia cotidiana, todos sabemos que las cosas no se mueven solas. Si dejo una pelota
que está quieta sobre el piso, voy a encontrarla en el mismo lugar si nadie la toca, ni hay corrientes de aire. La parte que no es tan fácil de imaginar es que si alguien hace rodar la pelota con un breve empujón y le da una velocidad de, por ejemplo, 20 centímetros por segundo, la pelota seguirá moviéndose a la misma velocidad eternamente o hasta que alguien la frene. Sabemos que eso no es lo que sucede. Las cosas en algún momento se frenan. Y esto es porque es muy difícil encontrar en la vida real ejemplos en los que no haya fuerza resultante. La segunda ley de Newton, o también denominada ley de fuerza, dice: la fuerza resultante es directamente proporcional a la aceleración y tiene igual dirección y sentido que ella. El enunciado de esta ley es directamente traducible a una ecuación que puede escribirse como fuerza resultante igual a la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el sistema, y eso es igual a masa por aceleración. Puede verse que las dos primeras leyes van en perfecto acuerdo. Si no hay fuerza resultante, es decir, si la fuerza resultante es igual a cero, entonces, por la segunda ley, la aceleración también es nula, es decir, a es igual a cero. Y por tanto, la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme, como afirma la primera ley. Es decir, fuerza resultante igual a cero, es decir, aceleración igual a cero, lo que implica que la velocidad es constante. Observar que la aceleración no depende solamente de la fuerza resultante aplicada, sino también de la masa del cuerpo. Por ejemplo, si se aplica la misma fuerza F para mover un fardo de masa m minúscula o un container lleno de masa m mayúscula, las aceleraciones que adquieren ambos cuerpos serán distintas. Como la masa del container m mayúscula es mayor que la masa del fardo m minúscula, la aceleración que va a adquirir el fardo va a ser mayor que la aceleración que va a adquirir el container. ¿Qué es la masa de un cuerpo? La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que constituye al mismo, que tiene un cuerpo. Es una unidad física escalar y su unidad en el sistema MKS es el kilogramo masa. Antes dijimos que la fuerza se medía o se mide en newtons. Esta ley nos permite encontrar a qué equivale un newton, que notaremos como N, unidad de fuerza, es igual a la unidad de masa por una unidad de aceleración. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la unidad de fuerza, es decir, el newton, es la unidad de masa, kilogramo, por la unidad de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, dice: cuando dos cuerpos interactúan, las fuerzas sobre cada uno de ellos son iguales en magnitud, iguales en dirección y opuestas en sentido. Esta ley retoma lo que discutimos anteriormente en la introducción. En la naturaleza, las fuerzas en las interacciones siempre aparecen de a pares, nunca solas y nunca aplicadas sobre el mismo cuerpo. Si un cuerpo A, como el de la figura, hace una fuerza sobre otro B, a esa fuerza, F sub BA, le corresponde una igual y opuesta que el cuerpo hace sobre A, F sub AB. Toda fuerza, acción, tiene un par, reacción, siempre actuando sobre cuerpos diferentes,
que son justamente los cuerpos que están en interacción. Como dijimos anteriormente en la clase, en la naturaleza las fuerzas siempre aparecen diapares, llamados par de interacción o par de acción-reacción.